Hola, ¿qué dicen mis panas? Bienvenidos a mi canal. El primer paso es decidirse y es mi consejo personal según mi experiencia. Si estás en este video probablemente o ya tienes una PC o estás buscando cómo hacer para tener una PC. No importa si es una PC gamer, de alta gama, de mediana gama, baja gama o simplemente una PC para trabajo, ¿ok? El paso número 2, según mi percepción, siempre debe ser establecer para qué la quieres, ¿ok? Esto también se lo digo mucho a mis clientes y es saber si realmente quieres trabajar, si la quieres para jugar videojuegos o si quieres algo que te sirva para las dos cosas. El tercer paso, no menos importante, es establecer cuánto estás dispuesto a gastar. Esto no quiere decir que tienes que tener el dinero ya mismo y después te voy a explicar por qué. Pero tienes que tener un objetivo en mente, digamos, que puedas alcanzar, bien sea corto, mediano o largo plazo. Depende obviamente de qué tan rápido quieras alcanzar el objetivo, porque de repente si te planteas una PC de $2,000, lo cual es algo ya avanzado, pudiese ser que no lo tienes disponible en ese momento, pero dices, oye, creo que esta cantidad de dinero la puedo conseguir en un periodo de tiempo de 2 años y creo que puedo esperar. Entonces, si es así, obviamente, y estás dispuesto a esperar ese tiempo, quizás tardas menos, pero ya estableciste una meta, ¿ok? Ahora, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? Por supuesto, dependerá de qué país te ubiques, de a qué te dediques, si trabajas todavía o no, y aparte de todo esto, si trabajas y tienes un sueldo base, por no decir un sueldo en específico, dependerá también de cuánto dinero al final del mes puedas ahorrar para dicha computadora. Por supuesto, los que ya tienen el dinero ya tienen este camino, digamos, un poco más fácil, pero sabemos que no todo el mundo, quizás un 70% de las personas realmente pueden estar viendo este video y no tienen el dinero para la computadora. Pero ojo, como les dije, primero decídete. Porque si no te decides, nunca lo vas a hacer. Entonces ya tenemos el presupuesto de cuánto vamos a gastar. Ahora, ¿qué es otro paso que por supuesto es fundamental? Saber si necesitas la computadora ya funcionando por X o Y causa. Puede ser porque la necesitas para comenzar a trabajar, y les voy a contar una anécdota sobre esto. Y si la necesitas de esa forma, puedes plantearte, si tienes un presupuesto de momento base o por lo menos ya has alcanzado una cifra que sea por lo menos un 30-40% del monto total que te planteaste, puedes comenzar a comprar algunos componentes e incluso puedes armar una computadora que sea la base de lo que quieres lograr después. ¿Cómo lo puedes hacer? Por ejemplo, yo siempre recomiendo comprar componentes que puedas actualizar. Si tenemos un presupuesto en mente de final de $2,000, pero de momento tenemos un ejemplo, $500, mi pana, te tengo la solución. Compras, hay muchos modelos, no voy a especificar porque no es una guía de elección de componentes, pero hay muchos modelos de componentes y puedes comprar por lo menos una tarjeta madre que incluya memoria RAM DDR4, que tenga por supuesto, lo va a tener un puerto PCI Express y que admita CPU de una generación reciente, ¿ok? Y las hay económicas. No serán de repente aquellas tarjetas madres llamativas con muchas luces, de repente no tienen Wi-Fi integrado, pero ok, estamos adaptándonos al presupuesto más básico. Ya le podrás agregar tarjeta de red, etc. Compras una tarjeta madre esa que puede rondar, dependiendo, puede rondar menos de $100, incluso lo puedes conseguir en $60, depende también mucho de la época del año. Y a partir de allí vas a elegir el resto de componentes, independientemente que te vayas por las dos principales, por supuesto, marcas de procesadores que son AMD o Intel. Vas a tratar de ubicarte
en un rango de precio de procesadores que no sea un procesador muy viejo, porque obviamente tiene que ser compatible con la cantidad de cosas que piensas hacer después, ni un procesador que obviamente te vayas a gastar todo el presupuesto de inicio de él. Es lo que recomiendo yo si necesitas que tu computadora funcione de inmediato. Comprar un procesador que, además de que esté dentro del rango del presupuesto, que no te acabe todo el resto del presupuesto, para que puedas completar por lo menos una PC base, que este procesador tenga a su vez gráficos integrados. Hay muchos buenos procesadores en el mercado de esto. Yo personalmente he trabajado mucho con los Ryzen. Es una cuestión de preferencia, digamos, personal, que según la información que he buscado me ha ido bastante bien. Y es que la serie G, o sea, los Ryzen por lo menos 5600G, me ha funcionado bastante bien. He corrido juegos como Call of Duty, ok, con gráficos bajos, GTA V, etcétera, con unos FPS aceptables, alrededor de 60 FPS. Por supuesto, no con calidad de gráficos ultra, pero se puede correr. Por supuesto, es una computadora que te da para trabajar. Y además de esto, suponiendo que nos gastamos unos $200 en el procesador, vamos a poner unos $80 en la tarjeta madre, ya tenemos $280 de los 500 iniciales que supongamos que tenemos. Luego compramos un set de memoria RAM, unos 16 GB. Vamos a ponerlo para no quedarnos tan cortos por los juegos, lo que demandan hoy en día. Supongamos que nos gastamos unos $70 aproximadamente. Ya ahí tenemos $350, ¿ok? Nos restan $150 y debemos conseguir fuente de poder, y debemos además conseguir un case y un disco duro, ¿ok? Es lo más básico. No voy a meter periféricos ni pantalla ni nada, porque estamos hablando de como tal la computadora. Me refiero a como tal el case armado, ¿ok? Teclado, mouse y monitor es lo último que dejo, porque la puedes conectar al televisor. Puedes usar un monitor y un mouse de $1, ¿ok? Pero lo importante es que ya tengas la computadora. Luego, $150 me parece un presupuesto aceptable para conseguir una fuente de poder y un case. Y aquí viene una parte importante: no te limites en la fuente de poder, ¿ok? Mucha gente le resta importancia, y para mí es una de las componentes más importantes, porque dependiendo de ella van a proteger o le vas a dar más vida útil a los componentes que ya tiene. Es como el seguro de tu computadora, ¿ok? Yo siempre recomiendo además ir por más que por menos watts, por el hecho de que logras que la fuente de poder no tenga que estar siempre trabajando al 100%, incluso hacen menos ruido y tienes más rango de actualización. Puedes poner componentes que de repente salen mucho después, los cambias y no te vas a estar preocupando porque, oye, esta tarjeta gráfica que le voy a montar me consume más watts que el anterior, y de repente me produce un fallo. Es como el que la PC se apague. Generalmente las fuentes de poder, debes tomar en cuenta una gráfica que tienes en mente. Yo trabajo dependiendo del presupuesto final. En este caso, una computadora de $2000. Deberíamos trabajar con una fuente de poder que esté alrededor de los 800 watts, considero yo, como mínimo. En vista de que si tenemos un target de $2000, posiblemente terminemos montando una tarjeta gráfica algo bestia. Entonces, bueno, una vez que tengamos en mente ya la fuente de poder, hay variedad de precios. Yo le estimo unos $60 hasta la fuente de poder. Ya tenemos que vamos ahí con unos $410. Nos quedan todavía 90. Con $90 podemos elegir un case, que evidentemente no será el mejor case de todos. De repente un case económico, que lo importante para mí realmente en un case son dos cosas. Uno, el flujo del aire debe ser adecuado. Claro, no llegar tanto al extremo del open case si estás comenzando con una computadora, por el hecho del mantenimiento, la cantidad de polvo, y además que no son tan baratos realmente los open case. Dos, que tenga suficiente espacio. Eso también podríamos incluirlo dentro del flujo del aire, pero realmente yo lo pongo aparte, porque de repente tiene un flujo de aire
bestial, o sea, entrada de aire por todos lados, le puedes conectar 16 ventiladores, pero evidentemente no tiene para colocar todas las tarjetas gráficas que existen en el mercado, que es una de las limitantes. Entonces, eso es una de las cosas que yo siempre tomo en cuenta por el hecho de la comodidad al momento de armar, que los componentes no queden tan apretados y que no me vaya a traer problemas después para añadir componentes. Hay, por supuesto, muchos factores que influyen después, que si la estética, que si los puertos USB, que si tiene puerto 3.0, etcétera. Pero en este momento realmente, como estamos un poco ajustados, no es lo principal en lo que vamos a invertir dinero. Vamos a ajustarnos a eso, sí, y vamos a suponer que conseguimos un case de $50. Entonces ya tenemos más o menos un presupuesto aproximado de que nos quedan $40 para decidir qué disco duro vamos a montar. Un disco duro como un M2, por ejemplo, es bastante difícil y no lo recomiendo de entrada por el hecho de que lo que vas a gastar con un M2, que sí, evidentemente es mucho más rápido, y evidentemente con el rango de tarjeta madre que recomendé, sí vamos a poder montar un M2. La mayoría de tarjetas madres actuales lo traen. La cuestión es que vamos a tener un M2 de una capacidad muy limitada. No queremos solo montarle un sistema operativo a la computadora, sino queremos que sea funcional para videojuegos. Entonces, de momento, ahorita no recomiendo montar un M2 si tienes un presupuesto tan ajustado. Puedes irte por un disco duro convencional de 3.5 pulgadas, un disco duro mecánico. Y con $50 puedes conseguir buenas capacidades. Entonces ya con eso tendríamos todos los componentes de una PC, que te los enumero aquí. 1, tarjeta madre. 2, procesador. 3, memoria RAM. 4, fuente de poder. 5, el disco duro. Y por último y no menos importante, por supuesto, el case donde vas a montar todo. Okay, eso es básico, teniendo en cuenta que dirás, bueno, no dije la gráfica, sí, pero si viste todo el video, recuerdas que dije que compramos un procesador con gráfica integrada. Sí es importante que en base al target que vamos a tener de tarjeta gráfica, por supuesto, el procesador que vamos a comprar con gráficos integrados debe ser algo compatible. Entonces debemos tener una idea. Si nos gastamos ya 500 en una computadora sin tener los componentes definitivos, tenemos todavía $1,500 que vamos a destinar a esta misma computadora progresivamente en el transcurrir de 2 años. Entonces, ¿en qué vamos a gastar eso? Por supuesto, en gráfica. Podemos considerar un disco duro sólido como un M2. Además de eso, tarjeta de red. Si la tarjeta madre no trae Wi-Fi integrado por el precio que la compramos. Mientras tanto, por supuesto, la vamos a tener que conectar por cable de Ethernet. Eso puede ser o no un problema dependiendo de la distancia donde tengas tu modem de internet. Pero bueno. Y por supuesto, depende de cada quien si ya tienes o no periféricos o si quieres unos periféricos gaming. En eso iría el resto del presupuesto. En este caso, $1,500 es bastante dinero, pero bueno, el costo de las gráficas, a pesar de que ha disminuido muchísimo, siguen siendo costosas, sobre todo las tope de gama. Evidentemente no nos vamos a ir por el más tope de gama porque de repente nos va a hacer cuello de botella con el procesador que compramos en ese momento, pero podemos optar por algo bestia. Por ejemplo, podemos montar, quizás hace un poco de cuello de botella, no lo he revisado y no me lo sé mentalmente, por supuesto, una 3060 con un Ryzen 5600G, seguramente. Ahora, una vez que tú tengas el presupuesto ya, que va a ser un poco más grande para comprar el resto de componentes, sobre todo la gráfica, es el momento en el que tú vas a decidir qué gráfica comprar. Y una vez que tú tengas también ese presupuesto, te puedes plantear dos opciones. Una, o conservas los componentes que ya tienes porque te va bien y puedes completar la computadora, o cambias los componentes y vendes los viejos. Dependiendo del país, obviamente, en el que tú ubiques, el método de venta va a ser quizás un poco más fácil o más difícil en algunos otros sitios, pero siempre tienes que usar sitios de web seguros para evitar estafa. Pero sí se puede vender, la verdad, te sorprendería lo bien que se comercia. Yo no recomiendo para armar una computadora comprar componentes usados por el hecho de que
Si estás comprando todo nuevo, montarle un componente usado realmente no me parece, no me parece una idea genial. Pero sí es cierto que yo sí he comprado componentes usados. Claro, hay gente que arma su computadora gamer con componentes usados, pero el problema es que la garantía obviamente no es fidedigna, entonces corres el riesgo de perder el dinero y que lo barato te salga caro. Si quieres una guía de componentes, obviamente en este caso no lo voy a explicar porque se supone que esto es un video para los que están iniciando, pero me lo dejan en la caja de comentarios y puedo hacer un video sobre ello. Si te está sirviendo este video, dale like, que me ayudaría bastante, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis otros videos. Una vez que tengamos nuestra computadora armada, como ya sabemos, podemos ir modificando los componentes. Lo que no mencioné hasta el momento, el sistema de refrigeración. La mayoría de los procesadores incluyen, por supuesto, su ventilador, su ventilador de stock, que es más que suficiente si no vas a hacer overclock, etcétera, que es otro tema. Las tarjetas gráficas vienen con su sistema de disipación y los case generalmente incluyen unos ventiladores básicos. Por supuesto, muchas veces esto no queda corto y otras veces sí nos hace falta complementarlo, sobre todo si comienzas a exigirle más a tu computadora. Y bueno, obviamente dentro del presupuesto que destinaste, puedes o no incluir, dependiendo de qué tanto tengas disponible para gastar, un sistema de refrigeración especializado. Puede ser muchos más ventiladores, puede ser una refrigeración líquida. Esto es otro tema, obviamente, la diferencia entre refrigeración de aire o refrigeración líquida. Y bueno, una vez que tú ya gastaste todo el presupuesto y tienes tu computadora armada, viene la anécdota que yo dije que iba a contar. Yo cuento esto tal cual comencé yo armando mi computadora, ¿ok? Así fue como yo lo hice, como me planifiqué y poco a poco fui ingresando los componentes, vista de que por más que sabía cuáles componentes quería y todo, no tenía el dinero. Pero lo cierto es que esto me sirvió porque una vez que tuve mi computadora base, comencé a trabajar con ella. Y me abrió unas posibilidades que antes no tenía por el hecho de no tener una computadora para hacer ciertas cosas. Pude hacer trabajos de diseño, pude hacer trabajos de edición de videos para redes sociales, de edición de fotos también. Y de esta forma pude también realizar un emprendimiento en el cual yo creaba el propio contenido de mi página de mis páginas de redes sociales. Y de esta forma pude ir mejorando cada vez mi computadora hasta tener lo que tengo ahorita. Es una forma, dependiendo de tu profesión, lo que te puedes complementar, de que si estás invirtiendo en algo, puedes hacer también tu fuente de trabajo. Es algo parecido a comprar un carro nuevo, pero de repente hacer Uber para, digamos, completar partes de las cuotas del carro. Esto fue todo por el video de hoy. Si te sirvió, recuerda darle like y suscribirte, activa la campanita para no perderte mis videos y nos vemos la próxima. Chao.